Buenas tardes, bueno, otro programita más de Antípodas. Acá estamos haciendo un poco de resistencia y invitándolos a ustedes a que nos acompañen en esta embestida que estamos haciendo al sistema, como siempre decimos, desde lugares chiquititos como es este programa de radio. Hoy quiero compartir con ustedes, bueno, primero una alegría mezcla con amargura. En el día de ayer salió la ley de emergencia en discapacidad, ¿no? Estamos en emergencia en cuestiones tan sensibles como lo son las discapacidad. Y hablábamos sobre estos tiempos, estos días pasados acerca del concepto de la patria, la construcción con el otro, ese concepto de convertirnos un poco en transparentes para el otro, ¿no? Esa cosa de nos salvamos solos y cómo. Y fíjense cómo esta serie que apareció, El Eternauta, que han descubierto ahora a Westergel, un luchador social de muchísimo tiempo, pero lo han descubierto ahora con esa frase, ¿no? Que nadie se salva solo, o lo viejo funciona. El poder de la palabra que se convierte como una especie de membrana que se adhiere a los cuerpos y se va adaptando, pero va transformando también a esos cuerpos y los va haciendo transparentes, ¿no? La palabra, ayer veía dos cuestiones bastante particulares. Una, mientras se votaba la ley de emergencia en discapacidad, mientras se votaba el reajuste o el ajuste en jubilaciones, que son 60.000 pesos más para cada jubilado, un paquete de fideo más por mes van a poder tener los jubilados, pero eso rompe este sistema endeble que llaman economía como concepto de construcción de lo cotidiano. Pero le veía también que aparecían estos youtubers pseudo nazis, el gordo Dam, ¿no? Diciendo que había que dinamitar el Cámara de Diputados, que había que matar a todos los diputados, una ametralladora. Bueno, la violencia como concepto de la palabra y cómo esa violencia que se fue adaptando a los cuerpos no causó ningún tipo de mella en el discurso cotidiano. De hecho, el presidente 2 minutos después diciendo que iba a vetar las leyes. Nos hemos convertido en conceptos amorfos hacia la mirada del otro, pero fíjense que aún también dentro de la lucha, el otro la patria dejó de ser el otro. Yo escuchaba, y si me permiten hacer esta pequeña reflexión, escuchaba ayer que en la radio iban haciendo como reportajes a distintos representantes de distintos espacios que el neoliberalismo, este concepto social de destrucción sistemática para lograr un objetivo económico, fue dejando el tendal, y hablaban, por ejemplo, con un representante de la lucha de la discapacidad. Entonces decía el tipo, ¿no? Decía, bueno, la discapacidad, nosotros, que yo entiendo, y este concepto de la palabra, cómo entró, cómo se adaptó el cuerpo, entró y fue mutando, diciendo, yo entiendo que había que hacer cambios. Y estaba convencido de que había que hacer cambios, pero hacer cambios en la discapacidad, es el tipo. Entonces, bueno, después seguía y todos decíamos, tiene razón. Venía el representante de los jubilados, y el representante de los jubilados decía, nuestro país venía haciendo, ¿no? Y entiendo que había que hacer cambios, pero hacer cambios justo con los jubilados. Y después venía el representante de los ganaderos, porque ahora también, no sé qué pasó con los ganaderos, que también algo destruido de su ganancia y la plusvalía. Entonces el ganadero decía, sí, yo entiendo que había que hacer cambios, pero hacer cambios justo con el medio productivo del país. Y después venían los médicos del Garrahan. El médico del Garrahan decía, la lucha del Garrahan, y entiendo que había que hacer cambios en el país, pero justo hacer cambios en el Garrahan. Entonces la pregunta que surge a todo esto, ¿había que hacer cambios? Si en cada uno de los lugares donde llamaban a las personas que habían sido afectadas por esta descabellada política de destrucción, no había que hacer cambios, la pregunta es, ¿había que hacer cambios? ¿O lo que había que cambiar era la palabra? Nos metieron bajo la piel el concepto de que había que hacer cambios y no sabíamos bien qué cambios, porque fíjense que se votó a alguien o a algo que no tenía propuesta, la única propuesta era la destrucción. Había que destruir. ¿Qué había que destruir? No sé, pero había que destruir. ¿No? Esta cosa de la igualación
todos los políticos iguales. Y no, flaco, vos te das cuenta que no. O esto me lo gané yo por mi cuenta porque yo trabajo. Y fíjate que no, ¿viste? Fíjate que no, porque si el tipo que te está gobernando te sube el paquete de fideo mucho más allá de lo que vos podés comprar por mes, podés trabajar toda tu vida como un esclavo y no te lo vas a ganar trabajando. Ahora digo, esta construcción que se va haciendo a partir de la anulación del otro, ¿no? El jubilado anula al discapacitado diciendo había que hacer cambios, ¿sí? Pero no precisamente en los jubilados. Entonces todos los demás cambios sí, posiblemente sí. Miren, tengo un conocido que trabaja en la Universidad Nacional de La Plata, en la parte de Bellas Artes, Y los otros días, para hacer un movimiento, ¿no? Dentro de la universidad, para motivar un poco a esta juventud desmotivada, porque es una juventud que está desmotivada, que está desmotorizada, una juventud que no tiene, como en antaños había, modelos de representación, más que un teléfono. Se paraban en la puerta y decían, ¿te puedo hacer una consulta? ¿Te podemos explicar la universidad pública? Pibes que salían de adentro de la universidad pública decían, no, yo estoy de acuerdo con este gobierno, la universidad pública. Digo, esa lobotomización se logró a partir de la anulación del otro, a partir de la consecuencia del otro. La discapacidad, ayer, mostró su lado más crudo en esta cuestión de tener que ponerse de acuerdo. Y fíjense que en la Cámara de Diputados hubo que negociar que algunos diputados voten a favor de que se declare la emergencia. No estamos hablando de que se declaró una mejora para las personas con discapacidad. No. La emergencia, decirle, muchachos, no puede seguir ganando un tipo que labura de lunes a viernes en un taller protegido 28.000 pesos por mes. 28.000 pesos por mes. No puede un tipo que traslada, que pone un auto en la calle y traslada a personas con discapacidad, que algunos tienen que hasta adaptar sus vehículos, pagarle 300 pesos el litro de nafta. O sea, lo que estamos tratando de hacer es la destrucción por la destrucción misma. La sistematización de un proceso de destrucción y la insensibilización, que también eso es lo que pasa, aún en los conceptos de la lucha. La insensibilización hizo efecto. Aún en el campo nacional y popular, la insensibilización penetró debajo de las uñas. Mire, no hace mucho tiempo había una movilización impresionante, un miércoles de jubilados, que estaban todos en la plaza, y a 10 cuadras estaban los trabajadores del Garrahan haciendo otra movilización en otro lado. Han logrado sectorizar la lucha, cuando indefectiblemente la construcción de la lucha nacional y popular tiene que ver con un concepto de la unión. Si no hay unión, no hay posibilidad alguna de motorizar la lucha. Digo, que el jubilado se sienta uno con el médico que atiende a los nenes en el Garrahan es una necesidad, pero es una necesidad vital para la construcción de lo que viene, porque lo que viene es una lucha también sobre un enemigo que es básicamente invisible, que es la comunicación, que es la palabra. La palabra es un enemigo invisible. Fíjense que han entrado estas ideas, que bueno, después podemos discutir cuando muchos dicen cómo es que llegamos hasta acá, y la pregunta es, ¿llegamos hasta acá? ¿O siempre estuvimos acá y a veces nos movemos un poquito para poder tomar un poquito de aire de toda esta porquería y después volvemos acá? Digo, la palabra, ese enemigo invisible, es algo que la política no supo entender, la política no supo masticar. Esto que decía, y fíjense que también es una cuestión, no hace mucho tiempo, Fito Páez, diciendo que los políticos anteriores, a partir de no haber hecho absolutamente nada, fueron los que posibilitaron el ingreso de estos políticos. Y estamos hablando específicamente de salud mental, porque lo que dice Fito Páez es decir, la inacción de un gobierno nacional y popular que piensa que la entrega de computadoras, que piensa que la pandemia se pasa mejor en un lugar donde estás a resguardo, que traes las vacunas gratis, que te dan una computadora para que puedas laburar en tu casa, que a las empresas
le da plata para que puedan sostenerse mientras están inactivas, si creen que eso es inacción y que esa inacción hace que yo crea que un tipo con una motosierra es la elección, hablemos de salud mental, muchachos, hablemos de salud mental. ¿Qué nos pasa? ¿Qué pasa en el concepto de la transmutación burguesa de un músico que anteriormente nosotros considerábamos que era un músico popular y de repente sale con estas cosas? ¿Hacía falta un cambio? Yo la otra vez, el viernes pasado, hablaba acerca de también qué pasa a nivel de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Específicamente con la salud. Hablamos de conceptos fundamentales como lo es el idioma, ¿no? Esta cuestión de... nosotros tenemos el Instituto Superior de Formación Técnica Triskel, donde damos la formación de acompañante terapéutico, y yo siempre cuento que antes de iniciar, perdón, antes de iniciar las inscripciones, recibimos llamadas telefónicas haciéndonos dos preguntas. Una, si la formación de acompañamiento terapéutico, la Tecnicatura Superior de Acompañamiento Terapéutico, la cual te habilita a trabajar frente a una persona con dolor, una persona vulnerabilizada, si esa formación se da de manera online, es la pregunta que todos nos hacen. Y la otra pregunta es si sirve para trabajar por idioma. Y vuelvo a esto, ¿qué pasa con la palabra? ¿Qué pasa con la salud mental? ¿Por qué uno cuando se quiere formar, quiere formarse para poder trabajar en un espacio, en un ambiente que nos pauperiza? El sostenimiento del concepto del amo y el esclavo tiene que ver ineficazmente con esto. Con esto. Idioma pauperiza porque hay personas que quieren sistemáticamente ser pauperizados. Indefectiblemente pasa por esto. Porque no dicen, no preguntan cuánto tiempo es, después puedo seguir formándome, que no preguntan nada de eso, sino preguntan las dos preguntas que incurren dentro del concepto del acompañamiento terapéutico. Un trabajador, creo que es fundamental dentro del área de la salud mental, es si se da online, o sea, la ley de menor esfuerzo, y otra, si sirve para trabajar por idioma. Entonces, vuelvo a la misma pregunta. Si había que hacer cambios, ¿cuáles eran los cambios que había que hacer? Si había que hacer un cambio, ¿por qué nosotros cuando votamos a alguien que propone un cambio, por qué pensamos que esos cambios no nos van a tocar a nosotros? Porque la respuesta me parece a mí, porque fue efectivo ese discurso de la individualización. Si vos trabajás, a vos te va a ir todo bárbaro. Ahora, si vos trabajás en discapacidad, ya no tanto. Ahora, si vos trabajás en el área de la salud o en el Hospital Garrahan, tampoco te va a ir tanto. Si vos trabajás como docente en la universidad, no, tampoco te va a ir tan bien. Si trabajás de investigador, no te va a ir tan bien. Si sos tachero, y la nafta y el gas te va a aumentar cada tanto, no te va a ir. Bueno, entonces, ¿para quién era el cambio que nosotros necesitábamos? ¿Sí? ¿Por qué nosotros seguimos insistiendo en esa conceptualización de martirizarnos cada tanto? Menudo problema en los que nos hemos metido los argentinos, y menudo problema el que estamos transitando aquellos que trabajamos en salud mental, porque tenemos que entender fundamentalmente el concepto de la palabra. Las palabras no son inertes. La palabra, básica y elementalmente como modelo social, es un enemigo invisible que, si no sabemos percatarnos, construye un monstruo adentro de lo social. Vamos a escuchar un par de temitas y volvemos, ¿sí? Muchas gracias a todos y volvemos. Bueno, acá volvemos, dos temas espectaculares, ¿no? La Negra Sosa, que hace poco tiempo atrás festejamos sus 90 años con ese himno, ¿no? De cambia, todo cambia, ¿no? Y después Ataque 77 con ese tema maravilloso llamado espíritu setentista. Ese lugar al cual uno trata de volver, no el espíritu setentista de la insurgencia, sino el espíritu setentista de la existencia y coexistencia entre seres humanos, y esa la no violencia, el nacimiento de los movimientos hippies y esas cosas, que en definitiva tiene que ver con conceptos fundamentales de la solidaridad. Cuando nosotros hablamos de pensar en el otro, de mirar al otro, de constituirse como modelo social desde el acompañamiento terapéutico, indefectiblemente lo que uno habla es de solidaridad. Y cuando hablamos de solidaridad, uno de los
principales, uno siempre tiene un llamado a la solidaridad, ¿no? Cuando se necesita dadores de sangre del grupo, ¿no? Es el común denominador que a mí siempre me trae a la mente lo solidario. Por esto estamos hablando con Melody Parodi, que es promotora del Centro Regional de Hemoterapia de La Plata, para hablar de solidaridad y para hablar un poco del trabajo que vienen realizando. Melody, ¿cómo estás? Buenas tardes, Vladimiro de Antípodas te habla. Melody. Bueno, Melody se fue. Bueno, no importa. Vamos a reintentar en todo este artilugio de la comunicación, ¿no? A mí después me dicen que llegamos a la luna. Jamás llegamos a la luna. Es básicamente imposible que hayamos estado en algún momento en la luna cuando las comunicaciones son tan complejas con un simple llamado telefónico. Pero bueno, vamos a seguir pensando un poco este concepto de la construcción del otro como modelo social, como articulador social y como intervención de lo social. Y nosotros desde el acompañamiento terapéutico siempre decimos que lo social tiene que ver necesariamente como un concepto interdisciplinario, ¿sí? La interferencia, la intersección de las disciplinas pensando en ese otro es lo que hace realmente, nos constituye realmente en un concepto, como podríamos llamarlo, biopsicosocial, indivisible, ¿no? Ese concepto biológico, psicológico y social. La palabra lo que ha hecho con el tiempo es hacer divisible aquello que era imposible dividir, ¿no? Nos ha convertido en conceptos biológicos, ¿sí? Separados de lo social, y una constitución psicológica que nos hace, ¿cómo decirlo? Que nos hace individualistas, ¿sí? No indivisibles. Entonces la participación cotidiana y comunal, decir esto desde Pantalón Cortito en el barrio San Carlos tiene un sentido mucho más profundo que decirlo en cualquier otro lugar, ¿no? Porque digo, si lo que subyace en Pantalón Cortito es el concepto social, el concepto solidario, el concepto de la construcción de un otro como modelo social, y una de las grandes representaciones de eso, que tiene que ver indefectiblemente también, como decíamos, como modelo, como cincel moldeador del ser humano en la palabra, lo es la radio. Entonces, que nosotros podamos hacer esto desde Pantalón Cortito tiene un sentido diferente a poder hacerlo desde cualquier otro lugar, o a veces lo podemos hacer desde nuestras redes, pero pierde un poco ese sentido más que nada por el concepto de pertenencia y de individualización que uno tiene con respecto a la palabra. Es importante la palabra también para el trabajo, sobre todo en estos conceptos, en este terreno que tanto hablábamos de la salud mental. No es fácil escindir el trabajo cotidiano con la palabra, ¿sí? El acompañamiento terapéutico, si me permite, yo tengo dos libros, uno de ellos habla del concepto del cuerpo también como construcción o como algo constitutivo de lo social. El cuerpo, indefectiblemente, es un concepto social, es una construcción social. El cuerpo es donde primeramente, no sé si existe esa palabra, pero me gustó utilizarla, pero es donde primeramente se tatúa, también si me permite este concepto, se tatúa lo social, la sociedad, la constitución del cuerpo. Es primeramente y necesariamente social para después convertirse en un concepto biológico. Y es a partir de ese concepto social del cuerpo donde desde la salud mental nosotros podemos comenzar a trabajar, y a partir de ese trabajo que vamos realizando podemos construir o constituirnos como trabajadores de la salud mental. Pero fíjense también que el cuerpo es construido, es tallado, es constituido por la palabra, como nosotros decíamos, ¿no? Esta cosa que ahora está como de moda, decir, de las cuerpas ajenas no se habla. Ese cuerpas y eso no se habla, es porque la palabra es constitutiva del cuerpo. Es la palabra la herramienta social que nos permite transitar estos espacios.
Pero la palabra también es ese elemento social que encontró el capitalismo, el capitalismo malo. ¿Se acuerdan que el viernes pasado hacíamos una división entre el concepto del capitalismo y una preconcepción del capitalismo? Pero el capitalismo malo encontró a partir de la palabra el concepto de la individualización, ¿no? De a uno es mucho más fácil. De a uno es mucho más fácil vencer que un concepto. Fíjense también los modelos represivos, ¿no? Cuando hay una movilización de 50, 60.000, 70.000, hasta 80.000 personas, los protocolos antipiquetes no tienen demasiada eficacia. Ahora, cuando son 10, 15, 200 viejos que van a la plaza a pelear por su sustento, los matan a palos, los reprimen. Entonces digo, ese cuerpo constituido como modelo social es un cuerpo más fuerte, que es un cuerpo más robusto. Entonces, ahora sí volvemos a hablar del concepto de lo solidario, el concepto de lo constitutivo. Me acuerdo cuando se hacían campañas para que uno iba y se sentía como renovado. Dar sangre era dar vida, ¿no? Esa cosa. Pero bueno, volvemos, ahora sí creo que restituimos un poco la comunicación con Melody. Melody Parodi, promotora del Centro Regional de Hemoterapia La Plata. Buenas tardes, te habla Vladimiro del programa Antípodas. ¿Cómo estás, Melody? Hola Vladimiro, ¿me escuchás? Te escucho perfecto, te pido mil disculpas por estos desencuentros. No, no te preocupes, no pasa nada. Melody, hablamos Sí, un poco del concepto solidario, ¿no? Esta cuestión de que es más solidario que esto de dar vida y donar sangre, ¿no? sí, es así como vos decís. Y cuando donamos sangre, no solo estamos salvando una vida, sino que podemos salvar hasta 3 vidas. Porque la sangre que nosotros donamos se divide en 3 componentes, que son plaquetas, plasmas y glóbulos rojos. Entonces, así como hay gente que requiere sangre entera, hay gente que requiere solo plaquetas, o solo plasma, o solo glóbulos rojos. Entonces, por una unidad de sangre que nosotros donamos, podemos salvar hasta 3 vidas. Fantástico. Sí, claro, tiene que ver con esto de lo solidario. Antes de seguir, Melody, dice promotora del Centro Regional de Hemoterapia de La Plata. Contanos un poco qué es el Centro Regional, por qué está regionalizado. Contame un poco Bien. acerca de esto. Sí, el Instituto de Hemoterapia es el ente rector y tenemos 3 centros regionales de hemoterapia, que son centros en los que recibimos las donaciones de sangre y tenemos cada centro sus laboratorios para procesar las muestras, hacer los estudios que se le hacen a la sangre, y se reparte la sangre en diferentes zonas, digamos. ¿Sí? Tenemos son 3 zonas operativas. Entonces, por cada zona hay diferentes hospitales y clínicas que reciben sangre de cada centro regional. Bien. O sea, el Centro Regional de Hemoterapia, perdón por esto, pero ¿es donde yo puedo ir a donar sangre o es donde reciben la sangre donada? Es ambas cosas. En bien. el Centro Regional de Hemoterapia de La Plata podés donar sangre, como también podés donar sangre en colectas que hagamos, colectas externas, o en diferentes postas fijas, que son algunos lugares, en hospitales, en centros de salud de diferentes localidades, que reciben la sangre pero no tienen los laboratorios. Entonces lo que hacen es recibirla y llevarlo a nuestro laboratorio, donde se va a procesar y se va a preparar para poder ser transfundida según la demanda. Bien, bien. Melody, además del beneficio, por supuesto, del concepto de lo solidario, de sentirse bien, de hacer el bien, el beneficio también de quien lo recibe, para el dador, ¿dar sangre tiene algún beneficio en lo físico? En realidad, el cuerpo hace este proceso de renovar las células sanguíneas, lo hace de manera natural. Cada cierto tiempo, la médula ósea sigue fabricando nuevas células de la sangre, y las células de la sangre que cumplen su ciclo son absorbidas, desechadas. Entonces es algo que sucede. Cuando nosotros donamos sangre, lo que hacemos es estimular este proceso. Bien, bien. O sea que tiene... Porque, nada, permitime esta digregación, pero viste que dice, no sé si es un mito esto de
de que Mick Jagger se pone a que dona sangre o que hace circular la sangre, ¿eso existe realmente o es un mito? Esta No cuestión conozco el mito de Mick Jagger. no conoces el mito. Bueno, mira, porque dice que mantiene su vitalidad a partir de que él se somete a una máquina que oxigena la sangre, o cuestiones, no sé bien cómo es, pero creía yo en esta cuestión también de lo folclórico, que el donar sangre también traía, mucho más allá del concepto social de donar sangre, un beneficio propio al cuerpo, en esta cuestión de la vitalidad. Pero bueno, parece Sí, que... y tiene que ver con esto en realidad, tiene que ver con que estimula el crecimiento de nuevas células sanguíneas. Bien. Que sí, claro, obvio que mientras más nuevas sean, menos deterioradas están, y bueno, tienen un mejor funcionamiento. De todas maneras hay un tiempo, cada cuándo donar sangre, que tiene que ver con esto, con el tiempo que necesita el cuerpo para volver a generar las células sanguíneas necesarias para el funcionamiento correcto del cuerpo. Melody, ¿siempre se necesita sangre en los hospitales o se tiene también una reserva por cualquier cuestión, por cualquier cosa que pase? Bien, es una re buena pregunta. No, sí, siempre se necesita sangre. La demanda es constante. Uno tal vez muchas veces tiene la idea de que solo necesita sangre la gente que está en una situación como una enfermedad de la sangre, que bueno, que hay un montón de gente que tiene leucemia o que tiene diferentes enfermedades en la sangre y requiere transfusiones, pero bueno, se usa para un montón de otras cosas, para gente que tiene quemaduras grandes, se usa para gente que tuvo accidentes y tuvo hemorragias, se usa para hemorragias en el parto también. O sea, hay mucha demanda. Nunca es que sobra el stock, eso no sucede. Realmente hay mucha demanda de manera constante. Bien. Y si yo quiero donar sangre, me presento ahí en el centro, digo, vengo a donar sangre, o hay que pedir un turno, hay que hacer algún tipo de cuestiones previas. Sí, te presentás en el Centro Regional de Hemoterapia, es de lunes a sábado, nuestro horario es de lunes a viernes de 7 a 15 y los sábados de 7 a 12. Y no es por orden de llegada, solamente hay que asistir con el DNI, hay que tener entre 16 y 65 años, sentirse en buen estado de salud y desayunar antes de donar. Ah, mira. ¿Y el tema de los tatuajes, Melody, es verdad eso o ya no se dice más nada? Porque antes decían, si tenés tatuaje no te dejan donar, esas cosas. No, en realidad cuando uno se expone, puede ser en un tatuaje, puede ser cuando te haces un piercing, incluso con algunas intervenciones odontológicas también, tiene que ver con la aguja, digamos, y con la exposición del cuerpo a una posible infección. Entonces hay un alejamiento de 1 año desde el momento en el que te haces el tatuaje, pero no quiere decir que no puedes donar más. Bien. Solamente que tenés que dejar pasar 1 año para poder donar sangre. Bien. ¿Y algún tipo de enfermedad preexistente que impida la donación? Sí, hay bastantes. En principio las enfermedades que que se transmiten por medio de la sangre, sí. El HIV, sífilis, chagas, que son las que estudiamos también en el laboratorio del centro regional. Bien. Hepatitis B y C. Ajá. Hepatitis también. Brucelosis, ese tipo de enfermedades. Sí, pero no la hepatitis A. Si tuvieron hepatitis A en la infancia, que es esta hepatitis que en general la gente tiene a través de alguna intoxicación con comida, digamos, o con agua, cuando somos niños, esa hepatitis no difiere, no aleja de donar sangre, porque no se transmite por la sangre. Bien. ¿Y aquellas personas que tuvieron coronavirus, algo de eso, no afecta en nada la donación? Después de recuperados del coronavirus, si no me equivoco, son 15 días después, ya pueden donar sangre. Qué bien, buenísimo. Melody, ¿hay alguna campaña en funcionamiento ahora en la Ciudad de La Plata, algún lugar donde la gente pueda acercarse? Sí, tenemos colectas. Este lunes estamos en la Escuela Primaria 129. Estamos el miércoles en SADOP, en 66 entre 4 y 5. Bien. Y el jueves, a ver si me acuerdo. Bueno, ahora no me acuerdo todas, pero están en nuestro Instagram. Okay. ¿Sí? Y estamos siempre en el centro regional. Pasanos el siempre Instagram. Pueden acercarse al centro regional. El Instagram es CRHLP. Son las siglas del Centro Regional La Plata. Maravilloso, Melody. Bueno, qué bueno. Bueno, Melody también el Centro Regional de Hemoterapia también ha invitado a los alumnos del Instituto Triskel para hacer un recorrido allá, que vamos a hacer
prontamente, porque creo que todos los trabajadores de la salud, y aún así los de la salud mental, tienen que estar al tanto de estas cuestiones, porque dar sangre es dar vida por triplicado, como nos explicaba Melody. Así que vamos a estar prontamente conociéndonos, Melody, y obviamente recorriendo ahí y también tratando de ser, en la medida de lo posible, ciertos promotores de esta cuestión de la sangre. Siempre se escucha que falta sangre, que hay estas cuestiones, entonces bueno, creo que también promoviéndolas desde los espacios de formación para los futuros trabajadores de la salud me parece que es muy pero muy importante. Sí, está buenísimo esto que decís. Uh-huh. Es muy importante entender la salud como algo social también, Uh-huh. ¿no? Uh-huh. Vos hoy estabas hablando de esto y me parece muy importante. La salud no es solamente individual, ¿sí? No tiene que ver solo con nosotros mismos. Uh-huh. En este caso, incluso, tener hábitos saludables, cuidar nuestro cuerpo, nos está posibilitando salvar la vida de un montón de personas. Uh-huh. Entonces, este es un gran ejemplo de cómo la salud es también algo colectivo, ¿sí? Sí. Y esto que decías vos, que me parece re interesante también, sí, de pensarnos de manera solidaria, de pensar la vida en función de acompañar, de ayudar al otro, de cuidar. Todos vamos a estar en algún momento, o podemos estar en el lugar de necesitar, y nada, y está bueno hacerlo de manera solidaria, voluntaria. Esto que conocemos como la normalidad de ver imágenes terroríficas en redes sociales, Sí. de gente pidiendo desesperada dadores de tal grupo o factor, esto no es la normalidad, sí, eso no debería ser así. No Eso debería es una ser. situación de urgencia. Sí, sí. Y se evita si las personas nos acercamos a donar sangre de manera voluntaria. Uh-huh. Sí, porque además un concepto, te robo un segundito más, pero la sangre no se puede crear sangre de manera artificial, ¿no? O sea, la sangre es necesariamente viene de una transfusión, o sea, quien necesita sangre necesita que alguien done sangre, me parece, ¿no? Sí, totalmente. La sangre no se fabrica, Uh-huh. no se puede reemplazar, no hay ningún químico que reemplace los componentes de la sangre. Uh-huh. Uh-huh. Y en la sangre, nada, la sangre nos permite la oxigenación, nos permite la alimentación, todas las cosas básicas para estar vivos. Sí. Y no hay ninguna forma, ¿no?, de salvarnos cuando necesitamos esto, una transfusión de sangre, que no sea a través de que alguien fue y donó sangre de manera voluntaria. Uh-huh. Uh-huh. Es muy importante que lo tengamos en cuenta. Buenísimo. Melody, te molesto para que repitas una vez más las direcciones y que la gente pueda acercarse y que no le tenga miedo a la transfusión de sangre y a la donación. Sí, que no tengan miedo, que es súper seguro, ¿sí? La donación de sangre siempre tiene que garantizar tanto un producto que sea sano para transfundir, un producto que esté bien, que cuando se lo demos a una persona no le haga ningún daño, como también tiene que asegurar la salud del donante, ¿sí? Nunca vamos a poner en riesgo la salud del donante. Uh-huh. Cuando vienen a donar sangre pasan por una entrevista médica, pasan por una mesa de signos clínicos, ¿sí? Se estudia antes en qué situación está la persona, y si no está en la situación más óptima para donar sangre ese día, bueno, se lo invita a volver otro día, en otro momento, ¿sí? Bien. Así que quédense tranquilos que no les va a generar ningún daño donar sangre, ¿sí? Bien. Y el centro regional está en calle 71, entre 26 y 27. ¿El centro regional es un edificio solo o está dentro de un hospital? No, es el centro regional. Centro está regional. A la vueltita del San Juan de Dios, pero Juan es de Dios, un claro. lugar aparte, tiene su entrada. Bien. Bien. ¿Y hay algún factor o algo que sea más buscado que otros? Digo, cabe la palabra de Y lo en más general buscado. El cero negativo, porque es el donante universal. Ah, ok. Y porque la gente cero negativo que necesita transfusión solo puede recibir de cero negativo. Esa vale oro. Entonces sí es el grupo y factor que más se pide, pero tengan en cuenta que todo grupo y factor es necesario, ¿sí? Vengan a donar, cualquiera sea su grupo y factor. Muchas veces incluso pasa esto, que por ahí vamos a donar solo cuando la persona que necesita, no sé, el hijo de mi vecina, el tío de mi amiga, que necesita justo es compatible con mi grupo y factor. Y no, es importante que vayamos a donar siempre. Recuerden además que, esto que les decía, una bolsita de sangre nosotros la usamos para salvar 3 vidas, e incluso más, porque con hemoderivados hacemos medicamentos para enfermedades de la sangre. Entonces el alcance que tiene la donación que pueden hacer es altísimo, es grandísimo, y es mucho lo que pueden estar ayudando.
Espectacular, espectacular, y el concepto que también nos constituye como sociedad es la solidaridad, y creo que esto es un rasgo maravilloso, y hay que donar sangre. Y Melody, te agradezco un montón tu tiempo, y te agradezco un montón también todo lo que hacen, las invitaciones que pronto nos vamos a conocer. Y si querés agregar algo más, bueno, el micrófono es tuyo. Bien. No, bueno, gracias a vos por el espacio. Y sí, como última cosa, decirles que, bueno, uno entiende que a veces por ahí acercarse a donar sangre da miedo, que nos pone en una situación incómoda. Sabemos que muchas veces nos expone a revisar nuestros hábitos, nuestras conductas de riesgo, y bueno, eso es difícil. Pero es importante que, sea por lo que sea, que por ahí no puedan donar sangre o no quieran o no se animen, bueno, que se habiliten estos espacios, que hablemos entre nosotros de la importancia de la donación de sangre, que invitemos a otra persona también a donar sangre. Nada, muchas veces por ahí uno desde su lugar piensa que no puede hacer nada, pero ya sea donando, que ayudamos un montón, o compartiendo, expandiendo el mensaje solidario, estamos ayudando un montón también. Es importante que esto se instale en la sociedad, ¿sí? Donar sangre tiene que ser un hábito de todas las personas, un hábito solidario. Algo que hacemos porque podemos, porque estamos sanos, porque no nos genera nada malo, porque no nos cuesta nada más que un ratito de nuestros días, y estamos ayudando a un montón de personas. Fantástico, Melody. Muchas gracias por el trabajo y muchas gracias por el tiempo que nos dedicaste, ¿eh? Te agradezco un montón. Muchas gracias a vos. Cuídate, por favor. Hasta luego. Bien, escuchábamos a Melody Parodi, que es promotora del Centro Regional de Hemoterapia de la Ciudad de La Plata.